El día de hoy vamos a presentar el tema de modelos atómicos y espectros. Nuestro equipo está conformado por Reyes Escalante Francisco, Martínez Flores Comercio Eusebio Flores Melanie. y servidor Hernández Solís Héctor Ali. Bueno, para empezar, tenemos una tabla de contenidos en los cuales muestra que vamos a presentar el modelo atómico de Bohr, modelo atómico de Rutherford, los espectros atómicos y las líneas espectrales. Bueno, como introducción, desde la antigüedad todos los científicos, o bueno, la mayoría de los científicos ha intentado o ha tratado de buscar la naturaleza de los materiales y la composición de esto. Es por ello que en este tema, o en estos temas, vamos a abarcar cómo desde algunos científicos incluyeron en sus modelos atómicos toda su estructura y cómo los espectros se relacionan entre ellos. Bueno, ¿cuál es la importancia de este tema o conocer los modelos atómicos o los espectros atómicos? Es que cada uno de los científicos ha mostrado o ha definido varios modelos químicos de los átomos de diferente forma, pero cada uno ha aportado suficiente información para conocer cómo las características físicas de los materiales, todas las partículas y las fuerzas que interactúan con ellas y cómo unos materiales pueden interactuar con diferentes materiales y formando así alguna molécula. También una de sus importancias ha abarcado en el ámbito de la salud, ha abarcado desde el ámbito del científico, tecnológico y no sé, hablando del espectro atómico, no sé si sabían, a lo mejor que el Sol está compuesto por una cantidad de hidrógeno. Y esto no lo hubiéramos sabido porque nunca hemos ido al Sol, pero pues claramente los espectros atómicos nos han ayudado a saber de qué está compuesto el Sol o diferentes tipos de planetas o hasta estrellas. Bueno, compañeros, yo les voy a explicar lo que es el modelo de Rutherford, el modelo atómico de Rutherford. Antes de Rutherford hay varios antecedentes. Está el de Dalton, el de Thomson, inclusive podemos ir más atrás, que es el de Demócrito. Todos estos modelos se han hecho en base a experimentos y observaciones físicas que se han realizado. Bueno, el modelo atómico de Rutherford fue propuesto en 1911. Postula que el átomo tiene un núcleo central pequeño y denso con carga positiva, donde se concentra la mayor parte de la masa y electrones que giran a su alrededor. Esto antes del modelo de Rutherford, pues el modelo de Dalton y el de Thomson eran más complejos, no más complejos, más simples, ya que no lo explicaban de tal manera. Fue el primer modelo en el que estableció la existencia de un núcleo atómico, aunque Rutherford no mencionó explícitamente que era un núcleo, se refirió a como una región en el centro del átomo donde se concentraba la carga positiva. Antes de este modelo de Rutherford estaba el de Dalton y el de Thomson, entonces estos modelos no explicaban tan específicamente este tipo de composición de los átomos, ¿no? Inclusive hay un modelo de pastel antes de este, que era el de Thomson. Bueno, ¿cómo llegó Rutherford a este modelo? Obviamente se tienen que hacer experimentos físicos para poder nosotros llegar a un modelo, llegar a una conclusión de alguna hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué hizo él? Pues Rutherford fue el experimento de la lámina de oro. Consistió en bombardear una lámina de oro con partículas alfa que tienen carga positiva y observar cómo se desviaban. Este experimento demostró que los átomos son mayormente un espacio vacío que tiene un núcleo pequeño y denso con carga positiva. Aquí hay un ejemplo del experimento que se hizo. Bombardearon de átomos o partículas positivas unas pequeñas láminas de oro y obviamente ellos se dieron cuenta que algunas pasaban y algunas rebotaban en diferentes ángulos. Entonces se dio cuenta que realmente algunos de estos no pasaban directamente, entonces de ahí él se pudo ayudar para poder definir el modelo atómico, que tiene su nombre, el modelo atómico de Rutherford. Bueno, un ejemplo es el modelo atómico de Rutherford antes que el de Thomson era del número pastel y el de Rutherford es el cual nos incluye un núcleo, un protón, un neutrón y las órbitas y los electrones. Bueno, las principales postulaciones de este modelo es que los átomos tienen un núcleo. ¿Qué es un núcleo? Pues bueno, obviamente el núcleo es aquel que es de mayor tamaño
que tiene un mayor peso al resto de las partículas subatómicas. También nos dice que tiene una carga, el núcleo atómico tiene una carga positiva principalmente. Tiene una trayectoria de los electrones. Los electrones que alrededor están girando el núcleo tienen una particular carga, particular carga negativa. Carga del átomo, la suma de la carga eléctrica positiva y negativa en el átomo debería dar 0 como resultado. Espacio de las partículas subatómicas. También él nos dijo que realmente todos los átomos no estaban compuestos literalmente con algo, que están compuestos mayormente por un vacío. ¿Sí? Continúa, por favor. Las limitaciones del modelo. Bueno, las limitaciones de este modelo, así como los modelos de sus antecesores, es que obviamente entre más general son los modelos, van dejando más cosas en el aire. Entonces, entre va pasando el tiempo, hay más experimentaciones. Desde Demócrito, pues fue un análisis filosófico que él hizo, principalmente que todo debe de estar compuesto de algo, ¿no? Algo que lo una. Ya después Dalton, pues lo fue especificando, y Thomson pues fue haciéndolo como que más claro, y obviamente pues cada uno de los modelos tiene ciertas limitaciones. Este modelo es que tiene una inestabilidad. Los electrones que orbitan alrededor del núcleo se aceleran por los que emiten radiación electromagnética. Esto hace que pierdan energía y se precipiten hacia un núcleo. Otra limitación es que la interacción de las cargas positivas. Rutherford no pudo explicar cómo las cargas positivas del núcleo se mantenían unidas realmente y cómo podían repelerse. La disposición de los electrones no se podía explicar cuántos electrones giraban exactamente. La estabilidad del átomo no se podía explicar porque los átomos eran estables. Obviamente él tampoco lo podía explicar. Bueno, yo les voy a explicar el modelo atómico de Bohr. Y bueno, este adapta al de Rutherford. Se propuso este modelo en 1913. Y bueno, el objetivo de este modelo era explicar que los electrones pueden tener órbitas estables alrededor de nuestro núcleo. Algunos descubrimientos de ellos son que los electrones solo pueden ocupar ciertas órbitas alrededor del núcleo. Los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra. Y solo la mecánica cuántica puede explicar el comportamiento de estos electrones. Algunos postulados de Bohr y los niveles de energía, bueno, nos indica que propuso que los electrones están distribuidos en diferentes niveles energéticos. Si no me equivoco es 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8. Y bueno, según este modelo, en el primer nivel energético, como ya les dije, solamente tendría que haber 2 electrones, mientras que en el segundo, tercero y así sucesivamente, los números que les dije. El primer postulado nos indica que los electrones describen órbitas circulares en torno al núcleo del átomo sin irradiar energía. El segundo postulado nos indica que las únicas órbitas permitidas para un electrón son aquellas para las cuales en el momento angular del electrón sea múltiplo entero de la constante de Planck. Y el tercer postulado nos indica que el electrón solamente emite o absorbe energía en los saltos de órbita permitida. Bueno, vamos a tocar el tema de espectros atómicos y para empezar, pues, ¿qué es un espectro atómico? Es el conjunto de radiaciones electromagnéticas de un átomo que se emite en forma de luz o que se absorbe en forma de luz. Vamos a tomar como que el espectro atómico es como que la huella digital, vamos a decirlo así, de cada uno de nosotros. Es única y así mismo con los elementos. Para cada elemento tiene su propio espectro de diferente color. No sé si alguna vez han quemado cobre. El cobre se prende de forma verde. Entonces ese es su espectro atómico del cobre. Cada elemento tiene un cierto tipo de color y por eso se caracteriza. Es por eso que o por qué se sabe de qué está compuesto el Sol, es porque esa radiación que emite es de un color y como dije, cada elemento tiene un cierto tipo de color y es por eso se sabe que hay ese material en el Sol. Bueno, existen dos tipos, el de emisión, que es el que se genera cuando un átomo está excitado y sube de nivel energético y cuando sube de nivel energético produce ese espectro, esa luz, y tiene diferentes características. Una de sus características es de que se presenta como líneas de colores brillantes. Cada línea representa una longitud de onda específica, como ya lo dije. Cada una tiene su propio color y es específico para cada elemento. Aquí tenemos un ejemplo para el hidrógeno. Cuando nosotros proyectamos
una luz blanca en un prisma, se proyectan estos colores, pero solamente para el hidrógeno. Cuando lo proyectamos para el helio, proyecta estos colores. Entonces, para ese tipo de espectro existe el continuo, que es cuando un tipo de espectro que no tiene ni interrupciones ni huecos. Vamos a tomar como ejemplo un arco iris. Cuando el sol emite esa luz blanca y pasa a través de las gotas de agua, produce ese color que se llama un espectro continuo, emitido continuo, y se ve así. Por eso es que el arco iris se ve de esa forma. El discontinuo es cuando, vaya la redundancia, no es continuo, es aquel que muestra una línea discreta que puede clasificarse como átomos excitados. Entonces, el discontinuo es cuando pues no se ve lineal, vamos a decirlo así, y nada más proyecta su color con respecto al átomo, al elemento. Otro tipo es el de absorción, es cuando un espectro cuando un átomo absorbe ciertas longitudes de onda de luz blanca y remite en todas las direcciones. ¿Esto qué quiere decir? Me parece que Newton fue el que puso el primer ejemplo del espectro atómico. Él proyectó una luz blanca en un prisma y ahí fue donde se proyectó la forma de la luz continua, vamos a decirlo así. Y entonces cuando puso después del prisma otro elemento, se proyectaron este tipo de estos ejemplos, vamos a decirlo. Entonces eso quiere decir que lo que está absorbiendo, la luz que está absorbiendo ese elemento, es esos pequeños colores. Por eso es que se absorbe ese tipo de luz, pero no se absorbe completamente. Tiene diferentes características, se observa como un espectro continuo con líneas oscuras, como se muestra aquí. Las líneas negras corresponden a las longitudes que se absorbieron por otros átomos, como ya lo expliqué, y se usa para identificar la composición de sustancias desconocidas. Bueno, unos ejemplos del espectro continuo, ya lo dije, es el de arcoíris. El de absorbido puede ser los lentes que ocupamos nosotros para ver o estar en el sol, que esos lentes se cubren por una capa, los cuales absorben ciertas capas de luz para que no llegue a nuestros ojos con tanta intensidad. Otro ejemplo también puede ser el de los fuegos artificiales. ¿Por qué prenden de colores? Por eso mismo, cuando el metal o ciertos metales se calientan, se excitan, y haciendo que pase a otro nivel energético, y esto produce ese color. Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las líneas espectrales. Antes de adentrarnos a ese concepto, pues es importante volver a profundizar un poco sobre los diferentes modelos. Primeramente tenemos el de Dalton, que él proponía que la materia estaba compuesta por diferentes partículas, las cuales tenían características similares y le daban las propiedades a la materia. Después tenemos el modelo de J.J. Thomson, el cual introduce el concepto de lo que es el electrón, dependiendo de las características eléctricas. Entonces pasamos al de Rutherford, que igual nos da un concepto de lo que es el electrón, sin embargo adentra a lo que es un núcleo, que es una carga positiva en el centro. Y por último tenemos el de Niels Bohr, que aquí toma en cuenta todos los conceptos anteriores, pero aparte nos adentra a lo que son las órbitas, que es donde van a estar los electrones girando en las órbitas. Siguiente, por favor. Bueno, y vamos a ocupar lo que es el modelo de Bohr para ver la relación que hay con las líneas espectrales. Por ejemplo, aquí tenemos un átomo y tenemos diferentes niveles, de nivel 1, 2 y 3. Y por ejemplo, para que un electrón pueda pasar a un nivel superior o de viceversa, de un nivel superior a un nivel inferior, tiene que haber una energía, que en este caso es la luz blanca. Cuando un electrón recibe energía en una forma de onda, que se le conoce como fotón, entonces cuando esa energía se introduce al electrón, lo que hace es que ya tiene más energía, entonces por ende no puede estar en ese nivel, tiene que escalar a uno siguiente. Y de igual manera, si este ya se encuentra en un nivel alto, pero empieza a desprender su energía, pues no puede mantenerse en un nivel alto, tiene que regresar hacia un nivel bajo. Y por ejemplo, si nosotros quisiéramos calcular la energía que gana o que pierde ese electrón al momento de pasar de un nivel a otro o bajar, podemos ocuparlo o saberlo
si tenemos la cantidad de energía que hay en cada nivel, o si no podemos ocupar esta fórmula, que es la frecuencia de absorción o desprendimiento multiplicado por la constante de Planck. Y tenemos aquí otro ejemplo, que igual, por ejemplo, si un electrón está en un nivel 1, pero llega una onda de energía, la impacta, pues esta puede pasar hacia un nivel superior. Y de igual manera, si ya tenemos uno en un nivel superior y la energía sale en forma de onda, pues tiene que bajar hacia un nivel inferior para que pueda tener un equilibrio. Y bueno, conociendo esto ya podemos hablar de lo que son las líneas espectrales, que básicamente, como lo comentó mi compañero, son las huellas que dejan los átomos o las moléculas cuando absorben o emiten energía. Y se ven como este tipo de franjas. Aquí tenemos el del hidrógeno, el del helio, el del sodio, el del calcio, el del hierro y el del sodio. Y pues estas son de emisión. Por ejemplo, ¿cómo se forman? Ya lo había dicho. Cuando un electrón absorbe energía, pues obviamente lo que va a crear es esto. Como un arco iris, pero le quitan como las líneas que realmente son las líneas o el color que produce el material cuando absorbe la energía. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, ahora sí que una luz blanca, y choca entre un prisma, lo que va a hacer es dispersar en las diferentes facciones de la luz y nos va a crear un espectro continuo. Sin embargo, eso solo nos sirve para calibrar y saber si nuestra luz realmente nos puede permitir realizar este experimento. Entonces, una vez que nosotros sabemos que está bien calibrado, podemos pasar al siguiente paso, que es esa luz, redireccionarla hacia la nube de gas. La nube de gas, pues esta va a depender del elemento que estamos o que queremos observar. Y después se va a pasar hacia un prisma, y aquí vamos a tener el espectro de líneas de emisión, que estas son solo las que produce el elemento. Y después tenemos las otras que son el espectro de líneas de absorción, que básicamente, si juntamos estas dos, pues regresamos al espectro continuo. Y bueno, los tipos, solo existen dos tipos: el de emisión, que se produce cuando un átomo emite luz en ciertas longitudes de onda y se ven como líneas brillantes en un fondo oscuro. Y tenemos las líneas de absorción, que ocurre cuando un átomo absorbe ciertas longitudes de onda de la luz, dejando líneas oscuras en un espectro continuo. Y pues bueno, estas líneas espectrales no solo nos permiten conocer la composición de un material que podemos ver a simple vista, sino que también nos permiten conocer, como lo dijeron anteriormente, la composición de las estrellas. Por ejemplo, actualmente no tenemos la tecnología de poder viajar hacia allá, pero gracias a estas líneas espectrales podemos conocer las propiedades o la composición de las atmósferas de las estrellas o de los planetas, y pues por ello su importancia. Bueno, ya para cerrar el tema, el modelo de Rutherford mostró que el átomo tiene un núcleo con electrones alrededor. Sin embargo, pues no explicó cómo la estabilidad. Entonces llega Bohr y solucionó eso a proponer que los electrones se mueven en niveles de energía fijos. Esto se puede comprobar a través de las líneas espectrales. Y pues bueno, esto permitió identificar elementos y entender mucho mejor la estructura atómica.